el impuesto general a las ventas, que en Perú es el IGB, el impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, y conceptos relacionados con qué cosa es costo y qué cosa es gasto. Entonces, todos son casos puntuales, pero es importante que todos los conozcamos. IGB, Impuesto General a las Ventas. Muchas veces hay mucha confusión en el tema de IGB. Creemos que es un ingreso para nosotros, porque cobramos una factura de 100, le cargamos un porcentaje adicional. En Perú es el 18% de IGB actualmente. Cobramos 118, pero ese 18 no es nuestro, no es de la empresa, es del fisco. Pero tenemos que netearlo con lo que nos ha costado los elementos para poder preparar este bien. En una empresa comercial es muy simple. Yo compro una tonelada de latas de durazno y sé que me cuestan una cantidad, más el IGB, eso me cuestan una cantidad más el IGB. Ese IGB lo separo. Cuando yo la vendo, voy a venderla un poco más de lo que me ha costado, porque tengo que tener utilidad, más su IGB. En mi caso, tomo el IGB de ventas, le resto el IGB de compras y al fisco le pago al siguiente mes la cantidad respectiva. El IGB para nosotros no tiene carácter de ingreso o gasto. No es un gasto de la empresa, ni tampoco es un ingreso. Ni el IGB por compras, ni el IGB por ventas. Pero sí hay ingreso de dinero y egreso de dinero. La empresa en realidad es un agente retenedor del IGB y paga la diferencia. En el fondo es un impuesto al valor agregado, a lo que agrego, encima de lo que me cuesta, cuánto agrego, y sobre eso, ese pedacito, pago el impuesto a las ventas. En otros países se llama IVA, impuesto al valor agregado. En Perú se llama IGB. La diferencia entre ambos IGBs, de compra y venta, se netean y se paga al fisco al siguiente mes el saldo positivo. Inevitablemente, no nos podemos quedar de ninguna manera con este IGB. No es nuestro, somos agentes de la autoridad tributaria para este efecto. Impuesto a la renta. Este es un impuesto que se trabaja al final del ejercicio, pero se pueden hacer pagos a cuenta durante el ejercicio. El impuesto a las ganancias existe en todos los países del mundo, el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta de las empresas y también de las personas es parte de los ingresos del Estado, es decir, los ingresos fiscales. Y con eso financia carreteras, escuelas, postas médicas y paga a los operarios de esas, los doctores, a los educandos, a los alumnos, los ayuda, a veces con becas, etc. Pero siempre falta, es decir, por eso es que la autoridad tributaria está atrás de que cumplamos todos con pagar lo que nos debemos que pagar. En Perú, el impuesto es 30% a las utilidades. Sin embargo, esto varía de país a país. Hay países que están en algo menos, sí, pero muchos de ellos están también en algo más. En países escandinavos, por ejemplo, el impuesto es bastante más alto, pasa de 40 a 45%. ¿Por qué? Porque el Estado con ese dinero da salud gratis a todas las personas, educación gratis a todas las personas y pensión de jubilación a los que terminan su vida útil en las empresas. Eso es para nosotros parece ser un lujo, todavía es una etapa posterior que podemos llegar, ojalá. Pero si evadimos el impuesto, aparte de ser un delito penal, no estamos contribuyendo como contribuyen los demás. Y este es un esfuerzo que debemos hacer todas las personas. El impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, es clave en cualquier país que tenga el nombre y las leyes respectivas correctas. No podemos evadirlo. En Perú decía que era el 30%. La utilidad entonces del periodo, recapitulemos un poco, las ventas, le restamos el costo de lo vendido. Nos queda la utilidad bruta. De esta utilidad bruta le quitamos los costos fijos, gastos de venta y gastos de administración. Nos queda la utilidad operativa. De la utilidad operativa restamos los gastos financieros, lo financiero, tanto positivo como negativo. Ingresos financieros y gastos financieros, y nos queda la utilidad
antes de impuestos. Aplicamos la tasa impositiva de acuerdo a los parámetros de la autoridad tributaria y restamos el impuesto a la renta. Si hemos venido pagando a lo largo del año unas cantidades a cuenta del impuesto a la renta, hacemos el neteo final y el pago final en el momento que nos toca. Generalmente es después del ejercicio, en el mes de marzo aproximadamente. Lo que nos queda entonces ya es una utilidad neta, que ya pagó impuestos y es de libre disponibilidad. La empresa puede, o los accionistas pueden determinar su destino sin ningún problema, ya pagó impuestos. Los accionistas entonces, y esto lo hemos visto en la junta de accionistas, ¿recuerdan? Definen su destino a dividendos por un lado y a utilidades retenidas la diferencia. ¿Por qué conviene que queden utilidades retenidas en la empresa? O resultados acumulados, que también le podemos llamar. Porque con esos recursos que ha generado la propia empresa, y no se van a dividendos, sino se quedan parte de ellos en la empresa, puede crecer. Y si estamos en un entorno de crecimiento que felizmente el mundo tiende a crecer, aunque a veces tengamos ciertos baches en el camino, crecemos a un 3%, a un 5%, a un 8%, tenemos necesidad de mayores cantidades de dinero para financiar las ventas, por ejemplo, comprar materias primas, por ejemplo, y sale una buena parte autofinanciándose con las utilidades que se quedan en la empresa, permanentemente invertidas. Este es un poco el panorama general de los casos que hemos visto durante todo el curso. Vamos a ver finalmente un tema relacionado con semántica para aclarar algunos temas. ¿Qué cosa es costo y qué cosa es gasto? Costo es lo que yo adquiero y pago y lo tengo en mi activo, es de la empresa. Puede ser materias primas, puede ser equipos o cualquier otro bien. Es costo mientras no lo use para vender algo. Cuando ya consumo este costo previo, se convierte en gasto y va al estado de pérdidas y ganancias como gasto. Repito, si activamos en el balance, en una empresa, en una panadería, compro harina y está en el activo. Es un costo, lo que me ha costado. Cuando venda el producto final de la empresa, en este caso panaderías son panes, automáticamente ingresan las ventas y el pedazo de costo sale del inventario, lo que he usado para hacer el pan, y se convierte en gasto. Es decir, el costo se convierte en gasto en una empresa fabril. Los gastos son costos ya consumidos. Y cuando vendemos algo específico, nosotros pasamos a formar entonces dentro del gasto como costo de ventas, que le llamamos. Si bien es cierto que hay un problema de nomenclatura, costo de ventas son los gastos propios de producir el bien. Estamos confundiendo costos y gastos, pero conceptualmente sí podemos saber que costo es lo que todavía está en el activo y gasto es cuando ya se va al estado de pérdidas y ganancias, a resultados como un gasto. Con esto redondeamos los temas básicos de la contabilidad. Como habrán visto, no es tan difícil. Podemos sacarle bastante provecho a los datos que tenemos allí. Hemos terminado el curso de contabilidad base. Y aquí hemos aprendido que la contabilidad no es una relación interminable de cifras que no entendemos, sino más bien que a través de los estados financieros podemos analizar una empresa y sobre todo tomar mejores decisiones empresariales y gerenciales conociendo ya la contabilidad. Gracias.